Soy David Ayala de soywebmaster.com y vengo a hacer una colaboración con Miguel Florido y toda su comunidad. En esta ocasión lo que voy a hablar va a ser sobre optimización SEO para WordPress mediante una serie de plugins y mediante las opciones que ya vienen predefinidas en WordPress. En adición a esto, también he creado un artículo en el blog de Miguel Florido, Marketing and Web, hablando sobre esto y también sobre SEO para e-commerce, con lo cual también os recomiendo que lo veáis al completo si estáis entrando desde su canal de YouTube. Así que vamos a comenzar con el vídeo. Os voy a explicar cómo hacer una completa optimización on-page del SEO de vuestro WordPress. Os explicaré varios plugins que veo esenciales para esto, pero antes de ello os voy a explicar la configuración básica que tenéis que hacer en vuestro WordPress nada más instalarlo. Nada más instalarlo tendréis que ir a WP Admin, en ajustes, enlaces permanentes o permalinks, y aquí lo que vamos a ajustar va a ser el tipo de URLs que vamos a obtener. En principio, cuando empezó WordPress, me acuerdo que eran este tipo de URLs con el parámetro P igual a un número, es decir, el número del post con el parámetro P. Luego después, y hasta hace muy poco, mucha gente estaba utilizando fechas en las URLs, año, mes y día, o año y mes, y el nombre del post. Esto me parece, en primer lugar, un fallo porque haces 1, 2, 3, 4 niveles de URLs, con lo cual 4 niveles de profundidad, que me parece exagerado para un post, y encima sin meter categorías en medio, o sea, y encima siendo una URL inútil, porque a mí ¿qué me da de positivo el tener la fecha en medio? No me da realmente nada positivo. Es más, en algunos casos, con contenido evergreen, es decir, con contenido que no caduca, puede ser incluso negativo. Tenemos un post del 2015 que realmente tiene la misma información que tendría si lo hiciéramos ahora en 2017, y el usuario ve que es del 2015 directamente en la URL, le parece algo muy anticuado y no se mete. Bueno, como eso podríamos ver muchos más ejemplos de problemas que podemos tener en ese aspecto. ¿Qué estructura prefiero yo? O bien directamente los posts ponerlo con nombre de entrada, es decir, en la web.com / el nombre de la entrada, o personalizarlo y ponerle en medio un category. ¿Qué es el category? El category es el nombre de la categoría. Es decir, mi web.com / no sé, por ejemplo, animales / tipos de perros. Esto viene bien para webs grandes, sobre todo porque podemos dividir en clusters, en grandes grupos, todos los posts e incluirlos dentro de ese gran cluster, dentro de ese gran grupo. Si una web a lo mejor es más pequeña, más tipo micronicho o similar, directamente sería poner el postname, el nombre del post, y no complicarnos la vida. Bien, ahora vamos al tema de plugins, como os he comentado antes. Para empezar a optimizar el SEO de nuestra web, es esencial que instalemos un plugin que nos facilite la vida para optimizarlo. O bien instalamos All-in-One SEO o Yoast by SEO. Los dos son buenos, los dos funcionan bien, dan muchas opciones, pero All-in-One tiene algunas opciones menos que Yoast, y para utilizar esas opciones, que yo creo que son esenciales, deberíamos de tirar de otros plugins además de All-in-One. Es decir, deberíamos de combinar 2 o 3 plugins y el All-in-One, con lo cual prefiero usar Yoast, un solo plugin, y sobrecargar mucho menos WordPress usando 3 o 4 plugins juntos con el All-in-One. Por eso acabo de instalar Yoast SEO, acabo de activarlo, y así os voy a enseñar cómo configurarlo y las opciones más interesantes que tiene. En primer lugar, vemos que aquí nos aparece en el sidebar del WP Admin la pestañita SEO. Entramos y vemos aquí opciones para el asistente de configuración que no vamos a utilizar, para restablecer ajustes por defecto, algunas características de legibilidad y similar que realmente no les vamos a hacer caso, no las vamos a usar. No le hagáis ni caso al clásico semáforo de Yoast de si está bien optimizado en un post, porque no es acertado. Y aquí más información para añadir Webmaster Tools, etcétera. Bueno, vamos a lo que nos interesa. Primera parte de configuración de títulos y metas. En portada vamos a poner, si ponemos aquí sheet name, tendremos el título que hemos elegido en nuestro WordPress, en ajustes generales.
Si no quieres complicarte con eso, directamente le ponemos, este es mi meta title, le pones el meta title que quieras. La description, esta es mi meta description. Configuras aquí la meta description de la portada. En tipo de contenido vamos a encontrar los posts, las páginas y multimedia. ¿Qué es multimedia? ¿Qué son las páginas? ¿Qué son los posts? Bueno, vamos poco a poco. Los posts son los artículos que crees en WordPress y dejaremos solamente title, es decir, el título que le pongamos al post. El resto es añadirle más texto al title, más caracteres inservibles, con lo cual no le pongas más. En todo caso, si quieres ponerle algún miweb.com o lo que tú quieras. Obviamente déjalo en index, queremos que indexe los posts y queremos que posicionen. Las páginas son las paginitas que creamos aquí, muchas veces para usar de contacto, para avisos legales, etcétera, o podemos usarlas para otro tipo de cosas. Lo mismo, le dejamos el title y si queremos meterle algo más, pues le metemos algo más. Yo la suelo dejar en index, a menos que solo lo utilices para avisos legales o similar y no quieras indexarlo, pero también tienes la opción con Yoast, cuando estás en esa página o en el post o donde tú quieras, de seleccionar en la parte de abajo el que sea no index, con lo cual no hay problema. Multimedia son los attachments, es decir, las páginas que se generan automáticamente cada vez que subes una imagen a WordPress. Y no me refiero a la URL de la imagen, del JPG, del PNG, del GIF, sino una URL extra que crea WordPress que nos genera contenido de baja calidad, si realmente vacío, que no sirve para nada, con lo cual no index de cajón. Lo ponemos y nos olvidamos de ese problema. Taxonomías. Aquí vamos a tener categorías, etiquetas y los formatos. Los formatos prefiero desactivarlo porque nos ahorramos de nuevo más contenido basura. Etiquetas no index y categorías dependiendo. Las etiquetas, los tags, yo ya no los uso, es algo del pasado, es algo para generar más páginas a saco sin talento, con lo cual en la mayoría de los casos no recomiendo utilizarlos y en caso de que los utilices no index. Categorías, norma general te diría que index, porque podemos atacar keywords bastante importantes en las categorías, con lo cual aquí sin dudas. Dejaría el term title solamente, que es el nombre de la categoría, a menos que sea, por ejemplo, tienes una web de animales y la categoría es perros. Pues bueno, pones categoría sobre perros. O es una web de venta de artículos, pues artículos sobre perros, gatos, lo que sea, el term title. Archivos, los archivos de autor. Si solamente estás tú como autor, quizás no te interese, lo desactivas y ya no generas ficheros de autor. Pero si es un blog donde tienes bastantes invitados, etcétera, te puede interesar que indexe el autor, te puede interesar hacerles biografías, etcétera. Con lo cual lo configuras, name, que sería el nombre del autor, autor en miweb.com. Y le ponemos index. Ajustes de archivo por fecha. Yo esto lo suelo desactivar. Generar más URLs basuras para nada. Aquí los títulos de las páginas de búsqueda 404. Has buscado search phrase. Search phrase es la búsqueda que meten en el buscador. Página no encontrada. Me olvido de meter otra vez el nombre de la web, etcétera, para que sea muy largo. Y en otros tenemos también dos opciones muy interesantes. No utilizar la etiqueta meta keywords, que está desfasada en SEO, que es algo que ya deberías desde hace años no usar, lo desactivas para que no en ningún caso aparezca, que ya en Yoast viene por defecto desactivado, quiero recordar, y las subpáginas, que es la paginación, page 2, page 3, tanto en index como en categorías. Le ponemos no index porque si no vamos a indexar de nuevo contenido de baja calidad, que no es relevante para el usuario, etcétera, etcétera. Tenemos la opción también en Yoast de configurar nuestros perfiles sociales, cosa que es bastante interesante de cara a que no vamos a tener que utilizar otro plugin externo para configurarlos y para comparticiones, etcétera. Bueno, obviamente no es muy avanzada las funciones que tiene en Yoast de los perfiles sociales, pero nos puede servir para no tener que utilizar más plugins para cosas básicas. Mapas de sitio XML, es decir, los sitemaps, yo no los uso, por eso lo tengo desactivado. Pero si quieres usar sitemaps, es de los que les gusta usar sitemaps, puedes dejarlo activado y no tener que tirar de otro plugin externo, como tendríamos que hacer con All-in-One. Es decir, nos ahorramos ya un plugin aquí.
podemos asignar muchas opciones para el sitemap, como elegir el máximo de entradas por cada sitemap, otros ajustes, con lo cual al final es bastante configurable y nos sobra. Avanzado. En avanzado tenemos de nuevo otras funciones que pueden sernos útiles, como las migas de PAM o los breadcrumbs. Esto es lo típico que aparece encima de los posts de home, estás dentro de home, la categoría tal, la subcategoría tal, el post tal. Es decir, ayuda a Google a entender un poco la arquitectura de cómo está organizado todo. Hay gente que lo utiliza, gente que no. Si lo quieres utilizar, con Yoast te vas a ahorrar de nuevo el tener otro plugin externo. Enlaces permanentes. Esto es muy interesante, ya que, de nuevo, si quisiéramos utilizar esta opción, tendríamos que tirar de otro plugin externo. ¿Qué hace esta opción? Nos quita la categoría base, es decir, el barra category de la categoría. Porque normalmente WordPress, cuando accedes a una categoría, por ejemplo perros, es miweb.com barra category barra perros o miweb.com barra categoría barra perros. Estamos metiendo un nivel ahí tontamente que no nos aporta nada, que es barra categoría o barra categoría. Lo podemos quitar directamente. Luego el tema que os he comentado antes de los attachments, de las URLs que generan los ficheros que subimos de imagen, etcétera. Aparte de ponerles no index, les podemos poner una redirección con esta opción hacia el post donde están contenidas. Esto es interesante de nuevo porque para poder hacerlo con All-in-One necesitaríamos otro plugin más. Limpiar enlaces permanentes. Nos sirve para limpiar las stopwords, o sea, las palabras cortitas, tipo preposiciones como de, a, etcétera, que aparecen en las URLs de nuestros posts. Yo las suelo conservar. Antes, en el pasado, las hubiera quitado porque intentábamos optimizar al máximo, muy artificial, etcétera. Ahora intentamos que sea más natural y queda mejor decir artículos para perros con mucho pelo a decir artículos perros mucho pelo. Queda mucho mejor así en la URL. Y aquí también tenemos otras opciones para limpiar URLs. También podemos personalizar el RSS un poquito con Yoast, lo cual también está bien. Y tenemos otras opciones de herramientas como editores de archivo, editores masivos, importar y exportar configuración de Yoast para migrar el blog y añadir cuenta de Search Console, etcétera. Con lo cual, al final Yoast es muy configurable, como habéis visto, muy sencillo. Puede parecer al principio muy lioso, pero es muy sencillo. Siguiente plugin que os quiero enseñar, tras haberos enseñado Yoast, es el User Related Post. ¿De qué va este plugin? Este plugin trata sobre artículos relacionados. Es decir, la gente navega por nuestro blog, por nuestra web, y cuando termina de leer un artículo, entra un artículo, cuando termina de leerlo, probablemente cierre la web si no tenía intención de buscar nada más. Con esto lo que hacemos es mostrar artículos relacionados ahí abajo del post y podemos personalizarlo para intentar acertar el máximo posible de lo que le pueda gustar al usuario y que así siga navegando, siga viendo artículos de nuestra web y aumentar tiempos de estancia, etcétera. Vale, ya lo he activado y nos aparece aquí Related Post en el sidebar del WP Admin. Como podéis ver, viene configurado con un H3 en plan post relacionado, Related Post, lo que quieras ponerle. Te deja configurar el número de relacionados, que tú quieras, 4, 8, 6, y dónde van a aparecer. Es decir, directamente puedes configurar que aparezcan solo en las entradas, en las páginas, etcétera. Que no se muestre en el home. Otra cosa interesante de este plugin, que como va con imágenes, utiliza la imagen del post para hacerlo más atractivo en los relacionados. Si un post no tiene imagen, podemos asignar una imagen por defecto para que la muestre si no encuentra ninguna. Así no te deja un hueco en blanco feo que no es nada atractivo para el usuario, te deforma los estilos, etcétera. Y aquí también tenemos más configuraciones para ver en función de qué nos va a mostrar esos relacionados, cómo los va a ordenar, etcétera. Con lo cual es bastante interesante. Si quieres que aparezca con nofollow, con dofollow, es algo bastante interesante. O si quieres que aparezca automáticamente los relacionados, si quieres meterlos por código, te pone incluso el código. No te tienes que complicar. Y otra de las opciones interesantes es modificar los estilos sin necesidad de ni un solo de modificar ni una sola línea de código, sin modificar ni un solo archivo de estilos.
Como veis, podemos ponerlos todos uno debajo de otro con imagen, uno detrás de otro, que vayan en línea con imágenes también, uno debajo de otro sin imágenes, ponerlos solamente con los títulos sin imágenes. Podemos seleccionar tamaños de thumbnail, el fondo, el tamaño de la imagen, la forma, la imagen que quieres que tenga, si la última, si la primera. Podemos seleccionar márgenes, padding, o sea, bordes, tamaño de la fuente. O sea, podemos configurar prácticamente todo desde el plugin, con lo cual es algo bastante interesante. Bueno, de aquí ya es que pruebes y que pruebes a ver el estilo que más te gusta. Por último, y no menos importante, os voy a hablar sobre el plugin W3 Total Caché. Es un plugin de caché, pero no un simple plugin de caché, sino que con él podemos optimizar muchas más cosas de nuestro WordPress, aparte del propio caché. Además, un caché bastante configurable. Ahora os voy a explicar por qué. Con W3 Total Caché, básicamente vamos a conseguir acelerar nuestro WordPress y en algunos casos bastante. Si os fijáis, ha aparecido aquí Performance desde que he activado el plugin. Accedemos a Performance y vamos a General Settings. Aquí tienes la opción de activar todos los tipos de caché, no lo hagas. Mi recomendación, a ver, Minify os lo voy a enseñar después. Primero vamos con los cachés. Mi recomendación, Page Caché, activarlo. Este es un obligado, que lo activéis y le pongáis o This Basic o This Enhanced. Probáis vosotros mismos el tiempo de carga con uno y con otro, a ver cuál os convence más. Luego tenéis otro tipo de caché, OP-Code Caché. Veis que en este caso ha detectado el propio W3 Total Caché que no está disponible para mi hosting, no hay ninguna opción para poder activarlo, no están estos módulos de ZenOP Caché activados o PHP Caché, con lo cual no me va a dejar activar algo que no va a funcionar. Database Caché, lo mismo, me deja solamente Xcaché, el resto no están soportados en mi hosting. Eso es algo muy interesante de este plugin, lo que no soporta no te deja activarlo. Lo mismo, vais probando, vais activando estas cachés, vais probando las diferentes y vais a ver que con una os carga más rápido, con otra más lento y así vais vosotros mismos a diagnosticar con qué tipo de caché y con cuáles caché va mejor vuestra web y funciona más rápida, porque va a depender mucho del tipo de web, una tiene más imágenes, otra más texto, otra más vídeos, con lo cual es cuestión de probar caché de objetos, caché de navegador. Incluso podéis activar un CDN si tenéis contratado, por ejemplo, el S3 de Amazon o similar y configurarlo en la opción esta de CDN, lo cual es bastante configurable en cuanto a cachés, en cuanto a CDN este plugin. Ahora vamos a la parte que nos hemos saltado, Minify. Minify es para minificar HTML, CSS y JavaScript. Por eso, actívalo. Ponle minificación de disco y vamos a la opción Minify. En la opción Minify, aquí vamos a ir paso por paso para que veáis qué sirve cada cosa. En primer lugar, HTML. Lo activamos. ¿Por qué? Porque vamos a minificar el código HTML totalmente. Podemos eliminar los saltos de línea. Va a eliminar los comentarios del HTML. Va a eliminar los espacios. Es decir, va a dejar el HTML lo más liviano posible. Lo cual siempre está bien. Minificación de JavaScript. Por un lado, nos va a minificar el código inservible de JavaScript. Y por otro lado, nos va a juntar todos los JavaScript que tengamos en nuestro WordPress. Es decir, por ejemplo, podemos utilizar algún plugin que tenga JavaScript, podemos utilizar, seguramente habrá llamadas a jQuery min, por lo tanto, podemos llamar tranquilamente en una instalación cualquiera de WordPress a 3, 4, 5 JavaScript sin problemas. Con esto unificaríamos todos los JavaScript en uno solo, es decir, una única llamada a un JavaScript que hará que se optimice mucho más el tema de llamadas. Mejor llamar a uno que a 5, porque solicitas 5 aperturas de archivo y encima se minifica. Con CSS lo mismo. Por ejemplo, con el plugin de Related Post utiliza un CSS, el demo otro CSS, y es probable que más plugins utilicen más CSS. Incluso hay dems que utilizan varios CSS. Con esto lo que hace es, por un lado, minificarlos, hacerlos más pequeños, y por otro lado los unifica en un solo CSS, lo cual también está muy bien porque haremos solo una llamada a un CSS. A partir de aquí ya es lo que os he comentado. Es que vayáis probando los tipos de caché, que probéis las configuraciones y ver realmente con cuáles son con las que va más rápida vuestra web. Hasta aquí todo.
Espero que os haya sido muy útil, que os haya resuelto muchas dudas y que ahora pongáis todo en práctica. Y si tenéis cualquier duda, podéis dejarme comentarios y os ayudaré en todo lo que pueda.